Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Y es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes y quisiera que podamos preparar nuestra mente en esta ocasión para el libro de Jonás que estaremos estudiando en esta noche. Espero que sea de bendición, que podamos tener nuestro corazón listo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Agarre su Biblia, ábrala en el libro de Jonás y recuerde que los días domingo por las tardes estamos abriendo la Biblia para explorar el Antiguo Testamento. De hecho, la serie se llama Explorando el Antiguo Testamento, donde cada domingo se toca un diferente libro de la Biblia. Y en esta ocasión nos toca el libro de Jonás, un gran libro de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra juntos. Te ruego que tú llenes de tu Santo Espíritu esta predicación, me des libertad para poder compartir lo que tienes con mis hermanos, lo que me has dado en estos días de estudio. Te ruego que podamos aprender algo juntos del libro de Jonás. Te ruego, Padre, que tu mano sea con todos nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el libro de Jonás es uno de los más breves y sin embargo es uno de los más impactantes. Es un libro que ha sido muy atacado, muy conocido, muy golpeado por los críticos y por los enemigos de la fe. Y a su vez el libro de Jonás, la historia de Jonás, es una de las más conocidas por los cristianos. De hecho, los maestros de escuela dominical tienen especial predilección por la lección de Jonás y cómo es devorado por un gran pez, ¿no? Y los niños se embelecen nada más de escuchar la historia. Algunas historias se han basado en parte a este suceso donde es devorado por un gran animal, por un gran pez. Y una de estas películas podría ser Pinocho, ¿verdad? Donde los personajes son devorados por una ballena en este caso. Ahora, ¿de qué se trata el libro de Jonás, hermanos? Alguien dijo correctamente que no habla simplemente de un gran pez, porque el gran pez solo se menciona 4 veces. Tampoco se habla principalmente de la gran ciudad, porque se menciona 9 veces la palabra gran ciudad, sin embargo no es el enfoque de este libro. Tampoco el profeta desobediente es el enfoque, porque solamente se menciona 18 veces. Este libro se trata de Dios, hermanos. Dios es mencionado 38 veces en esos 4 capítulos, y si eliminamos a Dios del libro, la historia no tendría ningún sentido. El libro de Jonás nos habla de la voluntad de Dios y cómo debemos responder a la voluntad de Dios. Y verdaderamente hubo un cambio radical en la vida de Jonás después de ser tragado por el gran pez y cómo salió de este animal. Verdaderamente hubo una transformación en el corazón de Jonás, y por eso yo le he titulado a este libro El creyente que sale del vientre de un gran pez, porque creo que tenemos algunas cosas que podemos aprender de este creyente que salió del vientre de un gran pez. Ahora hablemos del libro y de la persona de Jonás primeramente, hermanos. Cuando hablamos de la persona de Jonás, debemos de saber un poquito de él. El nombre de Jonás en hebreo significa paloma, y se encuentra solamente una vez en el Antiguo Testamento. En el segundo de Reyes 14:25, la Biblia nos habla un poquito de Jonás y nos dice que él era ya un profeta, se dirigía a la nación de Israel, y él estuvo predicando durante el reino de Jeroboam II. Escuchen lo que dice segunda de Reyes 14:25, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, de Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Y aquí nos dice la zona de donde era, Gat-Hefer, y también que era profeta. Entonces lo vamos a hablar después, vamos a retomar esto, pero Jonás ya era un profeta de Dios, no era ningún extraño a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, Jonás aquí se ve predicando
a la ciudad de Nínive. Nínive es una ciudad recurrente. De hecho, el libro de Nahum también se ve que el profeta Nahum predica en contra de Nínive. Así que debemos saber un poquito acerca de la ciudad de Nínive. Ahora, en la Biblia hay varios imperios, hermanos, que usted debe de conocer un poquito para entender la Biblia. Al menos hay 5 imperios muy importantes en todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo. Egipto, luego el imperio de Asiria, que es el que nos interesa en esta noche, el imperio babilónico, luego Persia, luego Grecia, que no se menciona mucho, aunque un poquito en el libro de Daniel, y un sexto del Nuevo Testamento sería Roma. Ahora, dentro de estos imperios, el imperio asirio es al que se refiere el libro de Jonás. El imperio asirio, hermanos, fue uno de los más grandes del Oriente, y se habla de que tuvo un gran territorio. Nínive era la capital del imperio asirio y ellos eran conocidos porque eran muy crueles como ejército. Cuando conquistaban un país verdaderamente eran crueles, eran despiadados y aunque sí tienen algunos indicios de tener un arte, una cultura y algunas otras áreas reconocibles en la antropología. Lo más importante o lo más fuerte era que eran despiadados a la hora de la guerra. Ellos exterminaban a los enemigos que acababan de vencer. Entonces, Nínive era una nación cruel, era una nación fuerte, era la capital del imperio asirio. Así que cuando Jonás está predicando en contra de Nínive, no está predicando en contra de una ciudad pequeña, está predicando en contra de la capital del imperio. Y por esa razón es que, sabiendo la crueldad, sabiendo que ellos, todo lo que habían hecho todas las naciones, incluyendo a Israel, Jonás no tenía muchos ánimos de ir y predicarles y ayudarles y que conocieran del Dios de los cielos. Por eso es que Jonás no quiere ir a Nínive. Ahora, hermanos, el contenido del libro de Jonás es muy interesante. El libro de Jonás es uno de los libros del Antiguo Testamento que inician en el idioma hebreo con la palabra y o con la conjunción y. Y eso es muy interesante porque si usted abre la Biblia en el libro de Jonás, no se ve esto tan claramente en el español, pero en hebreo empieza con la conjunción y. Es muy interesante porque así empiezan varios libros de la Biblia. En realidad hay 14 libros del Antiguo Testamento que empiezan con y. Y esto, usted dice, bueno, ¿y esto por qué es importante? Bueno, porque el libro de Jonás nos recuerda que no es un libro aislado, sino todo el Antiguo Testamento es una historia hilada, una historia con trasfondo, que todos los libros de la Biblia se complementan entre sí, contando la historia de Dios enviando a su Hijo Jesucristo. Así que es muy interesante cómo Jonás es parte de estos 14 libros del Antiguo Testamento que inician con la palabra y. Ahora nuestro libro se constituye de 4 capítulos, hermanos. El primer capítulo habla de la desobediencia de Jonás. El segundo capítulo habla de la oración de Jonás. El tercer capítulo habla de la predicación de Jonás. Y el cuarto capítulo habla del enojo de Jonás. Ahora, hermanos, este libro, a pesar de que es muy conocido, es muy hermoso y se enseña desde kinder en los párvulos hasta los hermanos en la iglesia. Hermanos, este libro ha sido uno de los ataques más fuertes hacia el contenido de Jonás. Los críticos no pueden aceptar que Jonás fue devorado por un gran pez y toman este libro como una falacia, como una fábula, una historia inventada y una leyenda, de manera que ellos creen que no se debe de tomar literalmente. Sin embargo, hermanos, hay 2 argumentos muy importantes. El más fuerte es que Cristo mismo toma a Jonás, él habla de Jonás como una persona real que estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y pues en realidad el Señor Jesucristo en Mateo 12 confirma la veracidad, lo verídico de la persona de Jonás, pero también de su asunto con el gran pez. Mateo
12:39 dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aunque muchos argumentos se han hecho para disputar la autenticidad histórica de la profecía de Jonás, hermanos, para nosotros debería de ser suficiente que fue citado por el Señor Jesucristo como una historia verídica. Y también, hermanos, es interesante cómo también hay varias explicaciones o posibilidades. Ahora, la Biblia nos enseña que Jonás fue devorado por un gran pez, y esto es lo que a muchos ateos, a muchos críticos no les entra y lo refutan. Ahora, hermanos, respecto a este evento de ser tragado por un gran pez, hay dos posibilidades. En el idioma hebreo y también en griego, cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 12, no se habla de una ballena específica, no se habla de un animal específico o de una raza específica. En realidad la traducción es un gran pez. Entonces puede ser un pez grande. Simplemente hasta ahí se queda la traducción. No nos dice el Señor qué tipo de pez fue, ni el libro de Jonás tampoco nos da algún detalle. Pero hay dos posibilidades que son verdaderamente razonables y que pudieron haber sido alguna de estas dos. La primera posibilidad es que pudo tratarse de una ballena extinta, que el día de hoy ya no existe. Por ejemplo, en el 2010, hermanos, se descubrió en el desierto de Perú un fósil de una ballena con dientes. Algunos le llaman cachalotes. Y estas ballenas no tienen las barbas y no tienen una tráquea pequeña, sino tienen dientes y succionan a sus presas. Entonces, este animal, esta ballena, es el fósil de la ballena más grande del mundo. Entonces es una especie de cachalote que succionaba a sus presas y bien pudo haber tragado a un hombre. Ahora este animal, de hecho, le llamaron Leviatán Melville, que es en referencia a Moby Dick, esta novela. Sin embargo, hermanos, este animal fue algo real y se cree que este animal era depredador. Entonces bien pudo haberse tratado de una ballena de este tipo colosal que Dios preparó, dice la Biblia, para poder tragar a Jonás. No lo masticó, simplemente lo tragó. Ahora, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, dicen algunos, dicen que la ballena no es una opción muy fidedigna porque en el mar Mediterráneo no hay muchas ballenas, es raro, aunque Dios pudo haberla preparado. Pero una segunda opción es que pudo haber sido un tiburón grande, como un gran blanco, que tienen dientes para desgarrar, pero no para masticar. Entonces ellos tragan sus víctimas enteras. De hecho, usted debe saber que científicamente hablando, y hay pruebas de esto, que se han encontrado tiburones blancos que tragan focas enteras. En una ocasión hasta se encontró un caballo entero. Y también atunes. Usted, si conoce un atún, son grandísimos. Ahora, de hecho, un comentarista bíblico, hermanos, de este libro, nos da un evento similar que sucedió en 1758. Un marinero cayó por la borda del barco durante una tormenta dentro del mar Mediterráneo e inmediatamente fue tomado por las mandíbulas de lo que le llamaban un perro marino, que es una de las maneras que le conocían a los tiburones grandes. Es el nombre científico para un tiburón y desapareció, pues. El nombre científico es Carcharias y se cree que pudo tratarse de un Carcharias, de un tiburón. Ahora el capitán, pues al ver que agarró al marinero, pidió un arma, estaba encubierta y le disparó al tiburón y le dio. Y con el balazo el tiburón vomitó al marinero que había tragado. Ahora, para sorpresa de muchos, esto que es algo que sucedió, el marinero fue rescatado vivo y con algunas pocas heridas. Entonces, es muy posible que Jonás haya pasado por esto y sí es algo que pudo haber sucedido, porque ya ha pasado otras veces. Ahora, es posible que Jonás
pasar ahí, como dice la Biblia, 3 días y 3 noches, y que él no fue devorado, no fue masticado, solo fue tragado, como cuando un niño traga una moneda. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo creía que Jonás, siendo una persona real, ahí estuvo 3 días y 3 noches. Algunos creen incluso que Jonás murió en este vientre del pez y Dios le revivió para usarlo. Así que, hermanos, podríamos seguir defendiendo la veracidad de la historia de Jonás siendo tragado por un gran pez. Pero ya vimos un par de posibilidades, ya vimos que el Señor Jesucristo lo verifica, de manera que podríamos hablar más de la legitimidad de este libro, de sus milagros, pero ha sido suficiente, hermanos, este ratito para que usted pueda tener algunas bases y sepa que la palabra de Dios no está usando una fábula para hablar del libro de Jonás, es una historia verídica, pero es muy, muy crítica en lo que sucede ahí. Ahora, sin embargo, vamos ahora a unas lecciones para el creyente, sobre el creyente que sale del vientre del gran pez. En primer lugar, hermanos, hablemos de Jonás como un creyente que intenta huir de la presencia de Dios. Mucha gente hoy está huyendo de Dios de muchas maneras, hermanos. Algunas personas tratan de evitar a Dios y a su palabra a toda costa para no sentirse culpables de la manera en que viven. Otros evitan a Dios de muchas maneras y buscan llenar su vida de poder, de éxito, para no enfrentarse a Dios. Algunas veces algunos cristianos también huyen a Dios cuando se les llama a hacer algo que ellos no quieren hacer. Y ese es el caso de Jonás. Vean lo que dice el libro de Jonás capítulo 1. Vea el versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, que es equivalente a la zona de España, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En este versículo habla de que él busca irse lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquí vemos a Jonás desinteresado de seguir la voluntad de Dios y al contrario, él busca huir de las cosas de Dios. Ahora, como decíamos, hermanos, Jonás no es ajeno a las cosas de Dios. Jonás no es extraño a la palabra de Dios. La misma Biblia dice que Jonás ya era un profeta, ¿recuerda usted? Pero ahora Dios lo llama a Nínive y Jonás huye de la voluntad de Dios. Es increíble cómo los cristianos también pueden intentar huir de la presencia de Dios sabiendo que no es posible porque Dios es omnipresente. Hermanos, es lamentable que así como Jonás estuvo dispuesto a pagar su boleto para irse en dirección completamente contraria a la ciudad de Nínive, Nínive estaba hacia el oriente, nororiente o le diríamos noreste. Y sin embargo, lo que hace Jonás es irse a la ciudad de Jope y va al noroeste en una posición exactamente opuesta. Entonces, él estuvo dispuesto a gastar su dinero para irse a Tarsis con tal de estar lejos del lugar donde Dios quería que él fuera. Y hermanos, cuán triste es que a veces como cristianos intentamos vivir una vida como si estuviéramos huyendo de la presencia de Dios, viviendo a nuestra manera, haciendo las cosas que a nosotros nos gustan, y sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, otra enseñanza, hermanos, es que Dios prepara lo necesario para cumplir sus planes en nuestra vida. Dios tiene planes para tu vida, para mi vida, y Dios prepara cosas. Y en el libro de Jonás es muy interesante cómo Dios prepara varias cosas. Dios preparó un viento, dice el versículo número 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y también más tarde se ve que él prepara un gran pez. Y luego más tarde se ve que prepara una calabacera para Jonás. Entonces vemos cómo Dios prepara varias cosas. Hermanos, Dios no está jugando al azar con nosotros. Dios no nos permite vivir una vida sin propósito. En realidad, cuando la evolución nos dice que somos seres evolucionados y que pues
por arte pues sin una simple evolución de procesos químicos es que nosotros estamos aquí como humanos, pero que no hay un propósito más allá de lo biológico. Es muy triste, hermanos, porque Dios va más allá de lo que dice la evolución, y Él dice que para Él nosotros somos seres especiales, somos gente especial con un propósito. No somos animales evolucionados que nada más estamos aquí de pasada, accidentalmente evolucionamos. Para Dios somos importantes, y Él ha preparado cosas para nuestra vida. Él ha preparado alguien que nos pudiera predicar de Cristo para recibirle. Él preparó una iglesia para que nos reuniéramos. Él preparó un ministerio para nuestra vida. Él prepara a gente para ponerle en nuestro camino para que nosotros les ganemos para Cristo. Él prepara a una persona para que nos casemos. Él prepara varios proyectos para nuestra vida, hermanos. A veces Él prepara una carrera, prepara un negocio, prepara cosas para nosotros, porque Dios está interesado en guiarnos, y la Biblia dice que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Dios endereza nuestras veredas, dice Proverbios 3, y es por eso tan importante que nosotros estemos dispuestos, seamos sensibles a la voluntad de Dios, porque Él va a ir preparando cosas. Dios preparó lo necesario para cumplir los planes que Él tenía para la vida de Jonás, y Dios está preparando cosas para tu vida, porque Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Otra lección, hermanos, es que muchas veces los cristianos, si no nos damos cuenta, podemos caer en un estancamiento espiritual. Y si usted nota lo que leímos hace ratito, en el versículo 5, dice la Biblia que Jonás no solamente desobedeció a Dios, no solamente no fue a Nínive, sino que pagó su boleto y se fue al barco y fue en sentido a Tarsis, pero dice la Biblia que fue y se echó a dormir. Y es muy interesante, hermanos, cómo Jonás aquí se ve que él no tiene interés alguno en hacer la voluntad de Dios, más bien se resiste, y resistiéndose, él lo que hace es poner una pausa en su vida espiritual. Se echa a dormir, pero también hay una pausa espiritualmente hablando. ¿Será posible que tú y yo estemos estancados espiritualmente? ¿Será posible que tú te estés durmiendo espiritualmente? ¿Será posible que en vez de que tú estés yendo a Nínive, donde Dios te mandó, tú estés yendo a Tarsis? Y hermanos, eso nos habla de tener mucho cuidado, porque la vida cristiana puede tener baches donde si no obedecemos a Dios, si no hacemos su voluntad, si no seguimos su perfecta voluntad, podemos estancarnos y quedarnos en el camarote, echados a dormir, donde no hay crecimiento, donde no hay comunión con Dios, donde hay una incomodidad tremenda, donde necesitamos ponernos a cuentas con Dios para poder seguir en nuestro caminar cristiano. Ahora hay otra lección, hermanos. La lección 4 es que es un error tener un corazón de juez sobre la vida de los demás. Hay quienes caen en el error de sentirse jueces de la humanidad, hermanos, de querer destrucción para los pecadores. Y Jonás era así, ¿sabe usted? Jonás fue a Nínive, predica de Dios, les predica que Dios les va a destruir, y Jonás fue mandado a predicar, pero no a enjuiciar. Sin embargo, Jonás anhelaba que Dios destruyera a los pecadores de Nínive, de manera que Jonás predica y luego se va a una montaña para ver desde lejos, anhelando que Dios destruyera a los pecadores. Pero Dios le contesta a Jonás algo muy interesante. Jonás 4:10 y 11, que es el final del libro, dice así: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y aquí Dios le está diciendo, mira, tú tuviste compasión de una calabacera que ni creaste. ¿Cómo tú no quieres que yo tenga compasión por la gente de Nínive, que aunque fue pecadora, especialmente Dios se enfoca a la gente que no tiene discernimiento? Algunos creen que son los niños. Y si hay 120,000 niños, algunos piensan que la ciudad tenía alrededor de 600,000 habitantes. Y Dios está preocupándose por esa gente. Hermanos, hay muchos cristianos que les encantaría que Dios hiciera llover fuego y azufre sobre los perversos pecadores.
Hay creyentes que quisieran ver cómo Dios castiga a los que les han hecho daño. Hay hermanos en las iglesias que anhelan que le vaya mal a los cristianos que andan en malos caminos. Y así sentía Jonás. Jonás tenía el deseo de ver que la gente pereciera. Pero Dios le quería enseñar algo a Jonás aquí, hermanos. Y por eso Jonás se enoja, porque él dice, ¿para qué me hiciste venir si de todos modos los ibas a perdonar? Pero Dios le enseña a Jonás la misericordia que él tiene para perdonar al pecador. Hermanos, Dios nunca ha sentido ganas ni placer de castigar al pecador. Dios anhela siempre dar una oportunidad para arrepentimiento y para salvación. Escuche estos 3 versículos. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. También Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y también Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que está diciendo Dios a Jonás es, yo sé que tú los odias por lo que le hicieron a tu nación y tú quisieras que yo los castigue por su pecado, pero yo les quiero dar una oportunidad para arrepentirse. Y Dios les perdonó. Hermanos, eso habla del corazón de Dios. Dios, aunque Él es juez y va a llegar el momento en que va a pedirnos cuentas, en realidad Dios siempre anhela dar una oportunidad para arrepentirnos, siempre anhela que nosotros recapacitemos. Y Jonás no quería eso. Jonás nada más quería predicar y ver realmente el juicio de Dios sobre ellos. De hecho, el Señor Jesucristo nunca condenó a un pecador arrepentido, hermanos. Es muy interesante esto. ¿Recuerda Juan 8? En el libro de Juan, capítulo 8, se ve cómo se toma a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio y se la pone enfrente al Señor Jesucristo y le preguntan al Señor si debían apedrearla, o qué opinaba él, y la ley decía que debían apedrearla. Así que Jesús le responde, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y toda la gente condenada por su propio pecado se va, y solo queda el Señor Jesús y esta mujer adúltera. Y Jesús sí pudo haber condenado a esta mujer porque Él es perfecto y justo. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo ejemplificó la verdad de que Dios no quiere condenar a la gente. Dios no quiere condenar al pecador. Quiere que se arrepienta, que reciba a Cristo. Y si tú y yo estamos estancados en algún pecado, en alguna situación, Dios quiere dar oportunidad para el arrepentimiento. Qué hermoso es pensar que sí es posible que un cristiano pueda ser perdonado por más terrible que haya sido su pecado. Es hermoso pensar que aunque hay cristianos que están buscando que haya castigo sobre la gente, bendito sea el perdón de Dios sobre nosotros, hermanos. Y hay una última enseñanza, hermanos. Jonás es un ejemplo espiritual. Yo pensaba en esto, hermanos. Quizás ninguno de nosotros admiraríamos a Jonás, mucho menos querrías imitar su vida o estar en el vientre del pez, ¿verdad? Pero hace tiempo me hizo pensar un poco este personaje porque un hermano coreano allá en los Estados Unidos, los hermanos coreanos tienen su nombre en coreano, pero al ir a Estados Unidos, muchos de ellos escogen un nombre en inglés para que la gente no le cueste trabajo pronunciar su nombre. Entonces se cambian el nombre para efectos prácticos. Y un hermano estudiaba en el mismo colegio que yo. Él se puso interesantemente el nombre de Jonás. Jonah es en inglés. Y cuando yo escuché que él usaba ese nombre, a mí me extrañó porque él escogió el nombre. Él pudo haber escogido cualquier otro nombre, David o Moses o no sé, algún nombre bonito, inspirador bíblicamente hablando, ¿verdad? Daniel o algo. Sin embargo, él escogió Jonás y me hizo pensar por qué él admiraría a Jonás de manera que él escogió el nombre de Jonás. Y me hizo pensar cómo, aunque Jonás no es un ejemplo de obediencia, Jonás sí es un ejemplo espiritual de arrepentimiento y de dedicación, hermanos. Jonás fue desobediente. Dios castigó a Jonás, Dios trató con él.
pero Jonás es un ejemplo de responder con arrepentimiento, hermanos, y de ser dedicado, arrepentido y hacer obras, frutos verdaderos de arrepentimiento. Y hermanos, esto es algo muy valioso, porque a veces Dios permite cosas en nuestra vida buscando guiarnos al arrepentimiento. La benevolencia de Dios se muestra en que nos guía al arrepentimiento, y tanto para la gente que no conoce de Cristo como también para los cristianos es tan importante que nosotros siempre estemos autoexaminándonos, y que si Dios permite alguna situación nos haga recapacitar y seamos gente de un arrepentimiento profundo y también de una dedicación al Señor. Si usted analiza la vida de Jonás después del capítulo 2, usted ve un Jonás renovado en capítulo 3, y un Jonás obediente, un Jonás fervoroso, un Jonás predicador, un Jonás que se sujeta al Señor después de haberse arrepentido de su pecado. Y hermanos, esa es una gran enseñanza, porque los cristianos no somos producto terminado, y en ocasiones Dios nos va a mostrar qué cosas están mal en nuestra vida. Y si nosotros queremos tomar una buena respuesta, debemos ser como Jonás en este punto. Buscar tener un arrepentimiento genuino, cambiar nuestro camino y hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentido, Jonás sí es un ejemplo, en que Jonás tomó la segunda oportunidad que Dios le dio para hacer la voluntad de Dios, para sujetarse a Él, y Dios lo usó grandemente, hermanos. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. Y el libro de Jonás, hermanos, es inspirador porque nos hace ver cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios te ama, Dios te quiere usar, y Dios te quiere perdonar. Y es importante, hermanos, que estas lecciones de un creyente en el vientre de un pez nos ayuden en nuestra vida espiritual. Y te quiero animar a que si hay algo que Dios te habló a tu corazón a través de esta enseñanza, que tomes un momento para orar al Señor y pedirle que te ayude a seguir en fe y tomar algunas decisiones en tu vida espiritual. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en el libro de Jonás. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos, les ayudes a poder tomar decisiones en su vida espiritual. Te ruego que el libro de Jonás pueda cobrar valor espiritual para nosotros, y no solamente podamos creer la veracidad y legitimidad de tu libro, sino que también podamos sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, y gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra en esta tarde. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un gozo estar con ustedes nuevamente estudiando el libro de Jonás. El siguiente domingo estaremos estudiando un siguiente libro de los profetas menores. Espero que usted no se pierda la oportunidad de escuchar las predicaciones de domingos por la tarde, de los miércoles. Estamos a punto de comenzar en septiembre ya las reuniones de miércoles. Le quiero animar, hermano, a que se haga el propósito de estar septiembre 2, el primer miércoles de septiembre, al cuarto para las 7. Con el fin de pasar por esto del termómetro y la sanitización, y poder empezar agarrados de la mano de Dios el primer miércoles desde la cuarentena. Les amamos, hermanos, estamos en contacto y les mandamos muchos saludos, un servidor y mi familia. Dios les bendiga mucho.